Buenos días, ¿cómo están todos? Nos da mucho gusto volverlos a ver en este domingo, un domingo más, el Día del Señor. Es su día donde nos vamos a juntar para alabarlo. Estaremos todos, ustedes allá, nosotros acá en la sala. Pero antes, yo quisiera que cerraras tus ojos. Vamos a orar, esperar que el poder de Dios sea manifestado. Cierra tus ojos, Padre. Este es tu día y sabemos que tú tienes cosas buenas para nosotros. Sabemos que tú estás listo para bendecirnos y también estamos listos para adorarte. Queremos adorarte, Señor, desde nuestro corazón y por eso hemos destinado este tiempo. A ti la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya lo hemos preparado, ya estás tú, ya están todos ahí. Ya hemos destinado la alabanza, ya está sonando y estoy seguro que los ángeles y todos estaremos al unísono para alabar al Señor. Pero queremos decirte algo. Estén listos, porque hoy Dios tiene algo bueno para tu vida. No te muevas, porque justo en estos momentos ¡comenzamos! Se llaman sus hijos, canten y denle las gracias a Jesús poderoso. Digno es el Rey, adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor, adorémosle al que ha sido. Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto de verdad tenerte nuevamente un domingo más aquí en lo que es Alcance Familiar en tu casa. Permíteme por favor leerte una parte, una porción de un salmo de David que dice así: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Qué importante es poner este tiempo en Dios, en el Espíritu Santo, que nos abra el entendimiento de lo que cantamos, de lo que decimos, de lo que sale de nosotros. Así que con esta porción yo quiero que empecemos hoy a orar y le digamos al Señor, ahí donde estás, cierra tus ojos y digámosle: Señor, te damos gracias por un domingo más que nos permites estar aquí reunidos, unánimes, Señor, en un mismo espíritu, para alabarte, Señor, para agradecerte, para darte a ti la alabanza, la gloria y la honra, Dios, que tú mereces. Como leíamos en esta parte, Dios, abre nuestros labios y que salga la mejor alabanza, Señor, de nuestro corazón para ti. Espíritu Santo, en cada casa, en cada familia, muévete con poder, con autoridad y enséñanos a exaltar el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias por tu fidelidad. Hoy venimos con esa acción de gracias delante de ti, Señor, para rendirte a ti lo que somos y abrir nuestros labios para proclamar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que sin más, yo quiero invitarte a que hoy abras tu boca, levantes tu voz y exaltemos el nombre de Jesús. Comenzamos. Buenos días, Alcance Familiar. Qué gusto volver a estar aquí. Te invito a que hoy alabemos a nuestro Dios y que abras tu corazón. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas,
Alabadle con címbalos resonantes, porque todo lo que respira, que alabe a Jehová en este día. Aleluya. Hoy te bendecimos, Señor, en esta mañana. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación. Te cantaré, exaltaré tu nombre, oh Dios, Tu nombre, oh Dios. en medio de tu pueblo, oh Dios, te cantaré. Y oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón, y el anhelo que hay dentro de mí es poder alabarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Dios, eres Rey, eres Dios, mi Señor. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Dios, y te bendecimos en esta mañana, Padre. Bendeciré, cántale bien fuerte, tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación. Te cantaré, exaltaré, dile tu nombre, oh Dios, Nombre, oh Dios. en medio de tu pueblo, Dios, exaltaré. Y oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón, y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Dios. Tú eres Dios sobre todo, Padre, y hoy te alabamos con gozo en nuestro corazón, porque tú mereces toda la gloria. Eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor, y en ti confiamos, Padre, y podemos decir con nuestra boca que tú eres nuestro Señor. Te confesamos, eres mi Dios, eres mi Dios. Eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios. Sí, Señor, hoy te alabamos, Padre,
contentos y agradecidos por lo que tú haces cada día con nosotros. Bendecimos tu nombre, Padre. Hoy declaramos que hay libertad en tu presencia y nos gozamos en ti, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, Padre. Ahí dile a tu familiar, ahí dile, ¿sabes qué? Vamos hoy a adorar a nuestro Señor. Vamos a olvidarnos de todo y vamos a darle a Él la gloria. Vamos a pedir que Él venga con su presencia en este día a nuestra familia. Amén. Vamos a decirle: en tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, dile, en tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, por siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey. Hoy bendecimos tu nombre, Padre, porque sí, tú eres nuestro Rey sobre todo y eres alabado. Eres alabado, eres exaltado, tu
Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. Cántaselo. No me falta nada si te tengo a ti. Ahora vamos a declararlo con nuestra voz. Vamos a decirle, y yo sé quién va conmigo. Dile. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dilo nuevamente. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta
Salmos 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Lo voy a repetir. Esta es una promesa que hoy Dios trae a tu vida. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y unos versículos más adelante dice: en el día que temo, yo en ti confío. Y es que si nos ponemos a pensar, Dios siempre nos ha sustentado. No hay día, no hay época, no hay desierto en el cual no hayamos visto su poder, su favor hacia nosotros. Y lo que hoy quiero decirte es que lo va a volver a hacer otra vez. Así que ahí donde estás, yo quiero que cierres tus ojos y que dejes que el Espíritu Santo traiga ese momento a tu vida en donde el Señor te sacó, te sustentó. Seguramente ya lo tienes en tu mente, porque han sido muchas las veces que el Señor ha hecho su gracia y su favor para ti. Y así con los ojos cerrados yo quiero que le digamos: gracias Espíritu Santo, porque tú siempre has venido a mí en mi necesidad, en mi aflicción, en mi congoja, en mi temor. Señor, tú siempre vienes a levantarme, a darme ánimos, a decirme, Señor, que tú estás aquí conmigo, que tú estás, Señor, aquí presente, abriendo caminos, mostrando ese Dios de imposibles, ese Dios admirable, Señor. Gracias, Jesús, porque sabemos que el que confía en ti, Señor, jamás es avergonzado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Así que vamos, dale un fuerte aplauso al Señor por lo que Él hace en tu vida, por lo que hizo, pero también por lo que va a hacer. Amén. Y bueno, pues ya que estás ahí, toma tu lugar, prepárate. Quiero comentarte que aquí abajo van a estar los comentarios. Ahí tú puedes poner tu petición, tu necesidad. No tengas pena, ponla, vamos a estar al pendientes, vamos a estar atendiéndoles. Así que bueno, alístate, prepara tu Biblia, tu cuaderno donde vayas a hacer tus anotaciones, y deja que el Espíritu Santo hoy hable a tu vida, que hoy el Espíritu Santo te muestre una vez más que está ahí presente en medio de ustedes. Y sin más, yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro pastor Rubén Uribe. Ok, buenos días, qué bueno, ya estamos de vuelta aquí, ya hemos adorado a Dios, ya hemos cantado, ya hemos hecho lo que bien sabemos hacer, hemos destinado nuestro corazón, nos hemos preparado, y tú en tu casa lo has hecho muy bien, alrededor de tu familia. Qué bueno que ya hemos destinado, que te has levantado temprano y hemos preparado lo que está en nuestro corazón. Pero antes yo quisiera que orásemos, ¿verdad?, para el mensaje de Dios, que juntos nos podamos poner en sintonía para que el Espíritu de Dios nos hable. Y yo quiero, antes de orar, que sepas algo muy importante: que los únicos medios de revelación de Dios son tres: es la palabra de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Dios se revela a través de su palabra, Dios se revela a través de su Hijo, y Dios se revela a través del Espíritu que Él nos ha encomendado y nos ha dejado. Así es que yo quiero pedirte que pidamos que Dios nos revele, ¿verdad?, el mensaje de hoy, porque no es lo mismo aprender, ¿verdad?, la palabra, quererla aprender, que una revelación, ¿verdad? La revelación es lo que más nos interesa, ¿verdad? Que el Señor nos revele del corazón, de su corazón a nuestro corazón, porque ahí entonces habrá una transformación. Toda revelación trae transformación, ¿verdad? Y eso es lo que deseamos. Oremos juntos. Cierra tus ojos ahí. Padre, esta mañana, domingo, donde nos hemos
puesto ya, listo, Señor, para que tu palabra venga y haga lo que tú bien la mandaste hacer, que edifique nuestras vidas, Señor, que nos lleve al lugar donde tú nos quieras llevar, que nos instruya, nos redarguya, pero todo, Señor, que sea para edificación de nuestras vidas y que nos presente día a día, Señor, como obreros aprobados de que no tienen que avergonzarse. Gracias porque esa palabra, Señor, que viene es el tesoro que nosotros esperamos con gusto toda la semana. Y entonces, Señor, diremos, Señor, acertadamente, como una vez un hombre dijo: no dejaremos que caiga a tierra ninguna de tus palabras, Señor, sino que la cuidaremos y haremos, Señor, que produzca el fruto que tú vendrás un día a pedirnos. Te damos muchas gracias y te bendecimos y pedimos la revelación de ella, de tu palabra, cuando la leamos, o también cuando Jesús nos hable y cuando el Espíritu de Dios nos hable directamente. Creemos en la revelación, Señor, que está ahí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti. Amén. Bueno, muy bien, hace un momento adoramos a Dios y le cantamos y dispusimos nuestra vida y lo hicimos bien, ¿verdad? Porque amamos a Dios, porque deseamos llenar el corazón de Dios de alegría y en nuestra adoración yo creo que Dios se goza, le gusta que le digamos quién es, le gusta que le podamos anunciar sus prodigios y sus maravillas y a Dios le gusta que le exaltemos. Pero yo me he dado cuenta y espero que tú también te has dado cuenta de algo, ¿verdad? Que en la adoración a Dios le gusta que le digamos quién es, pero también cuando logramos tener una adoración profunda, Dios le interesa que tú sepas quién eres tú. Cuando hay una adoración, ¿verdad? Dios le gusta que le digamos quién es Él, sí, pero también Dios en esa adoración quiere que tú sepas quién eres tú. Cuando le adoramos, ¿verdad?, a Dios, incluso lo diré sin temor a equivocarme, Dios no está tan interesado en saber quién es Él, porque Él ya sabe quién es Él, pero Él quiere que sepas quién eres tú cuando tú y yo le adoramos. Cuando nos disponemos a adorar y le decimos que Él es grande, que Él es poderoso, y Él ya lo sabe. ¿Le gusta que le digamos? Sí, ya le gusta que le digamos, pero Él ya lo sabe. Él ya sabe que Él es poderoso, que Él es grande y que Él es majestuoso. Pero lo que Él quiere que tú sepas es quién eres tú cuando le adoremos, ¿verdad? Porque eso le interesa a Dios. Él quiere saber qué es lo que nosotros somos. Dios le gusta que le digamos que Él es santo, sí, pero también Él le gusta que tú sepas que eres su hijo. Dios le gusta que le digamos que Él es poderoso, sí, Dios le gusta, pero Él quiere que tú sepas que tú eres fuerte y que eres valiente también, ¿verdad? Dios le gusta que le digamos que Él nadie puede vencerlo, también le gusta que le digamos, pero también quiere que sepas que tú también eres un vencedor. Entonces la adoración y la alabanza a Dios se trata de saber quién es Dios y se trata de saber quiénes somos nosotros. Ese es lo más hondo de la adoración, saber y decirle a Dios quién es Él, pero también estar conscientes de que sepamos quiénes somos nosotros. Todos los grandes hombres de Dios que adoraron a Dios, después de haber adorado, Dios les reafirmó quiénes deberían de ser en Él, ¿verdad? Porque hay dos cosas, ¿verdad?, que tenemos que saber. Que el principio de una vida victoriosa, lo diré otra vez, el principio de una vida victoriosa radica en dos cosas: en saber lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario, número uno, y dos, en saber lo que yo soy y lo que puedo hacer gracias a la obra de la cruz del Calvario. Lo diré otra vez. Lo primero es saber lo que Jesús hizo por mí, eso me hace victorioso, lo que Jesús hizo por mí. Y lo segundo es lo que yo puedo hacer gracias a la obra de la cruz del Calvario. Porque yo también puedo hacer cosas. Dios me ha bendecido y ahora, como dice la palabra, en Cristo somos más que vencedores. Él venció, pero ahora con la obra de la cruz y el haber tenido a Jesús en mi corazón, un día eso también me hace vencedor. Puedo lograr lo que nunca pude ver logrado. Eso lo tenemos que saber, ¿verdad? Tú y yo lo tenemos que saber. Abraham un día, ¿verdad?, tenía que saber que él iba a ser padre de multitudes. Abraham, tú serás padre de multitudes, quiero que lo sepas,
no solamente lo que Dios hizo con él, sino que él tenía que saber que él era padre de multitudes. También se lo dijo, por ejemplo, a Moisés. Moisés, cuando estuvo con él en la zarza, Moisés, tú serás el libertador. Y Moisés comenzó a decir, pero yo no puedo, yo creo que no soy. No, sí, Moisés, tú eres. Tienes que saber que tú eres el libertador. Y entonces Moisés puso opciones. Diga conmigo opciones, pero no le sirvieron sus opciones. Dios le dijo, quiero que sepas que tú eres el libertador. Y cuando te dirijas a los hijos de Israel les dirás que yo soy el que soy, pero también tú debes de saber quién eres, no hay otro. Tú eres escogido para ser el libertador. También se lo dijo, por ejemplo, a Jacob. Jacob, yo quiero que sepas que ya no será más tu nombre Jacob, quiero que sepas que eres Israel, ¿verdad? Quiero que sepas, quiero que te quede bien claro quién eres ahora. Porque quien sabe quién es podrá lograr y podrá saber que hay un triunfo que le espera, ¿verdad? Y incluso Jeremías, cuando fue llamado, dice que la palabra de Dios vino a él. Eso lo leeremos en el capítulo 1 de Jeremías. Por tiempo no lo leo, pero dice Dios que antes de que te formase, yo te conocí en el vientre y te di por profeta a las naciones. Y luego Jeremías dijo, pero yo soy un niño. Y Dios le dijo, no digas que eres un niño, porque yo te he puesto para arrancar, para destruir, quiero que sepas bien quién eres tú. Entonces, uno tiene que saber que en la adoración Dios es grande, pero también tiene uno que saber quién es uno en Dios. Y de ahí yo iré a lo que quiero compartirte hoy. Hoy quiero compartirte, ¿verdad?, acerca de un tema que traigo, y es principios para la victoria. Principios para la victoria. Uno tiene que tener principios, ¿verdad?, para poder ser un victorioso. La Biblia en Apocalipsis incluso habla acerca de lo que Dios va a hacer con aquella gente que lograra vencer. En varios versículos dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, por ejemplo. En otro verso del mismo Apocalipsis dice, al que venciere le daré de la corona de la vida, o al que venciere le haré que se siente conmigo en el trono, o al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. Y entonces, si en Apocalipsis habla de vencer, entonces uno tiene que vencer, tiene que tener la mentalidad de un vencedor, de una victoria. Somos llamados a ser victoriosos, indudablemente, somos llamados a ser victoriosos. Y todos en algún momento tendremos que luchar, ¿sí o no? Todos en algún momento tendremos que luchar y al final levantar, si es que así Dios nos lo permite, la bandera de la victoria. Porque eso es lo que Dios quiere, que vivamos de victoria en victoria, que seamos triunfadores, porque Dios no solamente quiere hijos en victoria, hijos que triunfan. Todos tenemos luchas económicas, luchas en algún momento de la vida que tenemos que enfrentarnos y luchar. Tenemos luchas acerca de nuestras heridas, luchamos con una situación del pasado, con el futuro, luchamos con un presente, luchamos con una enfermedad, luchamos con un pensamiento, o luchamos con un mal hábito, o luchamos con una tentación, o incluso estamos luchando con un pecado. Hay diferentes tipos de lucha. Dios nos da la capacidad de que podamos nosotros vencer. Hay gigantes por todos lados, hay opresores por todos lados, hay enemigos por todos lados. Mientras para unos el enemigo puede ser algo sencillo, para otros algo grande. Y yo le preguntaba a Dios en la semana qué es lo que quería que yo te compartiera, y Dios me recordó y me hizo pensar de un pasaje que muchas veces he compartido, y le decía, Señor, pero ese yo ya lo compartí, dame algo. Y Dios me dijo, yo quiero que compartas de eso, y para eso quiero que vayas al primer libro de Samuel, capítulo 17, en el verso número 1. Primer libro de Samuel, en el capítulo 17, verso número 1. Y habla de la historia que tú ya conoces, la historia muy conocida, David y Goliat. Tú la sabes, David y Goliat. Aquel enfrentamiento donde un hijo de Dios se enfrenta a un hombre que la Biblia describe
como un filisteo, un hombre de gran estatura, y ahí lo describe la Biblia, y vemos la historia tan conocida donde David logra enfrentarse a un gigante, y que al final, ahora lo sabemos, que David es el vencedor. Sabemos de esa historia, la conocemos, y hasta a veces parece como repetitiva, pero si tú fueras ese David y hubiera un Goliat justo ahora, aunque fuese repetitiva, tú quisieras tener las armas para poder vencer a ese gigante. De hecho, lo tienes. De hecho, tienes ese gigante. Todos lo tenemos. Y queremos las herramientas. Queremos saber cómo enfrentarnos y cómo vencer a nuestro gigante. Pero yo descubrí algo. El Señor me habló y yo descubrí algo. Y yo quiero que veas primer libro de Samuel, capítulo 17, verso número 1. Y dice así: y los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. Eso es lo que dice el verso número 1. Nos describe acerca de qué es lo que hicieron los filisteos. Que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco. Se congregaron en Soco. Eso es lo que dice la Biblia, que es de Judá. Y luego la Biblia nos enfatiza y dice que es de Judá. ¿Por qué se congregaron ahí? Yo le preguntaba, Señor, ¿qué quieres que dé? Y Dios me llevó a ese primer versículo de la Biblia donde me decía, ¿viste dónde se congregaron? Se congregaron en Soco. ¿Y de quién era Soco? Soco era de Judá. En ese tiempo reinaba Saúl, era el rey. Saúl era el rey, David era solamente un pastor de ovejas que tenía algunos hermanos que estaban enfilados en el ejército de Saúl. Y David no era todavía nadie, diríamos, solamente un hijo de una familia, que por cierto eran 8, y el papá se llamaba Isaí, y entonces él le dedicaba a pastar. Pero aquí entonces dice que el rey era Saúl, y que entonces los filisteos hicieron guerra contra el rey Saúl y contra su ejército, y acamparon en Soco, y dice la Biblia que es de Judá. ¿De quién era Soco? De Judá. Ese lugar, ese terreno o esa ciudad quizá, o ese territorio era de Judá. ¿De quién era? De Judá. ¿Y qué hacían los filisteos ahí? Aquí es donde Dios me habló y donde yo quiero hablarte, porque muchas veces queremos hacerle la guerra a algo cuando debimos de habérsela hecho ya antes. Y entonces los filisteos lograron llegar hasta ese lugar y enfilarse casi enfrente, ¿verdad?, de Saúl, porque ellos estaban perdiendo territorio. Ya los filisteos anteriormente les estaban ganando el territorio, ya Soco era de ellos. ¿Alcanzas a ver lo que quiero transmitirte? A veces decimos, yo no sé por qué el diablo está aquí cuando nosotros le hemos cedido el territorio, cuando ya él ha tomado ventaja. Dice Proverbios, un pequeño sueño, un pequeño dormitar, así vendrá tu ruina. Y entonces empezamos a cederle terreno al enemigo, y entonces el enemigo no se anda con jugarretas, diríamos. El enemigo no anda viendo si juega o no juega. Tú cédele un pequeño terreno, una pequeña pizca de distracción, y él se va a apoderar y él va a tomar ventaja y va a empezar a avanzar. Y entonces, ¿por qué llegaron hasta ahí con Saúl? Porque habían descuidado ese lugar, Soco y algunas otras cosas que ya le pertenecían, porque dice la Biblia que a quién le pertenecían, que era de Judá. Era de Judá. Y entonces Saúl se había distraído, no sé en qué, pero se había distraído y había llegado hasta hacerles la guerra, hasta casi meterse hasta la cocina. Y nosotros nos preguntamos, yo no sé por qué tengo tantos problemas. Esta es la verdad. Porque descuidamos poco a poco y le vamos cediendo poco a poco el terreno al diablo hasta que vemos una gran ruina. El diablo no viene, ¿verdad?, si no es muy sutil, y él ve cómo nos distraemos y va metiendo
su vida, lo que lee, su obra, se va metiendo, y al rato decimos: ¿y por qué está todo el diablo aquí por todas partes? Y lo vemos, y en un abrir y cerrar de ojos, como dijo Jesús, el ladrón viene a robar porque le cedimos el terreno, o la falta de velar, o la falta de orar, y entonces el gigante ya está con toda su furia. Pero por eso te decía hace un momento que hay guerras que no deberían de ser guerras. Deberían de ser un simple orar y reprender, y entonces el diablo tendría que salir. Pero a veces nos encontramos que no hicimos eso, descuidamos, y ahora tiene que terminar, o tiene que ser una guerra de más tiempo, y donde puede haber pérdidas, y donde puede haber, y se necesita más adentrarse, ¿verdad? Entonces dice ahí, bueno, dice el verso número 2: y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre el monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Israel estaba en un monte y los filisteos estaban en otro monte, y en medio había un valle. El valle era el lugar donde iban a pelear. Unos estaban en un monte y otros estaban en otro monte, y en medio era un valle. El valle significa el lugar de lucha, el lugar donde se culminan las decisiones, donde se tiene que tomar decisiones. ¿Sabes que hay mucha gente en el monte, pero nunca toma decisiones? Hay veces, yo he entendido que hay veces que para traer la paz se necesita hacer la guerra. No me malinterpretes. Nunca va a haber paz si a veces no se enfrenta al enemigo. No se logra nada creyendo que está uno en el monte y creyendo que está uno ahí, si uno no se enfrenta y gana la batalla y la guerra. El diablo no se va a ir porque nos ve en el monte. Tenemos que a veces enfrentarlo cara a cara, y tenemos que de una vez acabar con él y demostrarle que Dios está de nuestro lado. No vendrá la paz hasta que no hagas la guerra. No se trata de creer solamente que somos hijos de Dios y por creerlo entonces el diablo se irá. No, se necesitan decisiones. Incluso Santiago dice: someteos a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá. Ahí están justo las decisiones. Las decisiones es someterse a Dios y resistir al diablo. Pero a veces queremos resistir al diablo, pero no someternos a Dios. Queremos resistir y todo el día resistirnos, pero resistir al diablo no significa que ganemos. La idea es ganar. Todo principio o toda finalidad de una guerra espiritual es ganar. Si una guerra espiritual no se gana, es todo menos una victoria. Y entonces dice que los filisteos estaban sobre el monte e Israel estaba sobre otro, y en medio un valle. Verso 4: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba, ¿cómo se llamaba? Goliat. El cual se llamaba Goliat. Y yo me detuve ahí porque siempre he predicado acerca de David y Goliat, pero yo dije: voy a investigar lo que significa Goliat. Es más, si tú me estás viendo o estás ahorita justo ahí en la pantalla, yo quiero que investigues y que traigas tu celular y que le pongas significado de Goliat. ¿Alguien sabe lo que significa Goliat? ¿Alguien sabe el significado de Goliat? Ponle ahí qué significa Goliat, y esto es lo que vas a encontrar. Es el que vive peregrinando. Eso significa Goliat, el que vive peregrinando. El significado de Goliat es el que vive peregrinando. Ahora, dime si no es cierto que a veces los Goliat no están fuera de nosotros, están dentro de nosotros. Tenemos demasiados Goliat. ¿Por qué David logró vencer al Goliat externo? ¿Sabías que David tuvo muchos Goliat internos que venció antes de vencer a ese Goliat que estaba fuera de él? ¿Cuál es, pastor? Aquí te va. ¿Te acuerdas que cuando David llegó, sus hermanos lo rechazaron? Sus hermanos le dijeron: eres un morboso, ¿por qué vienes? Y sus hermanos lo rechazaban. Dime si no el rechazo es un Goliat. Dime si no el rechazo lo tienes que vencer.
¿cierto? Él tuvo que vencer el rechazo. David tuvo que vencer también la vergüenza, el gigante de la vergüenza y de la culpabilidad. ¿Recuerdas cuando pecó, qué hizo? Él tuvo que vencer al Goliat de la culpabilidad por haber pecado con Betsabé. Y ese era un gigante interno que tenía que derribar. Tenía que derribarlo. También derribó, ¿verdad?, la traición y el menosprecio de Saúl, cuando después de que él empezó a tener fama, Saúl lo quería matar, lo despreció y lo persiguió, y entonces tenía que vencer. Y mucha gente no puede vencer un desprecio, y David aprendió a vencer tanto los Goliat externos como los internos. Y te diré algo, a veces los internos son los que nos causan más daño que los externos. A veces esas crisis que tenemos, las heridas, hay gente que es muy buena afuera teniendo éxito, pero adentro no ha vencido ningún Goliat. Afuera es una persona exitosa, pero dentro hay muchos Goliat que le están haciendo la lucha y le están ganando la guerra. Y David logró tener éxito dentro de sí, porque incluso en la Biblia vamos a encontrar que debemos de vencer, tener dominio propio. ¿Cómo podrás vencer a alguien afuera o una lucha externa cuando en realidad las internas te están ganando? ¿Cuáles serán los Goliat que se levantan todos los días? Dime, el carácter. ¿Ese no es un Goliat que a veces tenemos que vencer? ¿Que acaso el orgullo, la soberbia, las heridas, los recuerdos, la opresión, la ansiedad, la falta de dominio, la pereza, no será para algunos un Goliat que hay que vencer? ¿No será también los pensamientos de maldad, la ira desenfrenada o los pecados ocultos que sean los gigantes que están dentro de nosotros que no hemos podido vencer? Pero la Biblia entonces nos dice que el nombre de aquel filisteo se llamaba Goliat, y Goliat significa uno que vive peregrinando. ¿Qué tiene que ver eso con el mensaje, pastor? Porque el que vive peregrinando significa que no se establece. El que vive peregrinando significa que no se planta, que anda de aquí para allá, que anda de acá para allá, no tiene raíces. Y dime si no, que muchas veces tenemos un Goliat dentro de nosotros que no se quiere establecer, anda peregrinando, anda de aquí para allá, está el Goliat, y no nos afirmamos en Dios y nos importan ir de aquí para allá, no nos establecemos, porque la Biblia dice que no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, del cual te tienes que establecer y del cual te tienes que agarrar. Si no te agarras de Él, entonces eres un peregrino. Andarás agarrándote de toda la información, de todo lo que pero no te agarras. Ahora, un peregrino también, tú los has visto, los días donde se celebra cierto Dios, y entonces ahí vemos que ahí van los peregrinos, van a cierto lugar, ¿verdad?, a adorar, ¿ya? Entonces un peregrino, también el significado es uno que camina buscando llegar a un lugar santo. Ese es un peregrino, uno que anda caminando buscando llegar a un lugar santo. Ese también es el significado en cualquier diccionario. Un peregrino es uno que anda, los vemos, ¿verdad? Ahí van cargando y ahí andan caminando buscando un lugar santo. Pero los hijos de Dios no andamos caminando buscando un lugar santo, porque el lugar santo ya está dentro de nosotros, ya está Jesús en nosotros, y no podemos andar peregrinando, ¿verdad? Porque los hijos de Dios ya saben dónde está su santuario. Ya saben dónde está la forma de adorar. Y ese es lo que hacía ese filisteo. Goliat, el Goliat significa uno que peregrina. Entonces la Biblia nos describe que ese hombre no tenía raíces, andaba de aquí para allá y andaba buscando, y a todo le decía, y era fuerte, era musculoso, pero no tenía raíces. Así son los Goliat. Los Goliat aparentan, pero no tienen nada de raíces. Nada, absolutamente. No hay nada que los sostenga. Al final se van a desmoronar, como el gigante que te está ganando, como aquellos que creen afirmarse del orgullo, pero el orgullo no tiene ninguna raíz, va a caer, no tiene de dónde sostenerse. Pero el que se agarra de Dios, el que se afianza de Dios, ese no va a perecer. No hay quien derribe quien se agarre de Dios. Todo lo demás es superfluo, es vano. Santiago lo revela, ¿verdad? Que el hombre sin Dios es como neblina, puede desaparecer en un instante.
Pero el que confía en el Señor, ¿verdad? Entonces la Biblia nos habla mucho de la confianza. Levantarán sus alas y correrán y no se cansarán, ¿verdad? Porque Jesucristo es la raíz, ¿verdad? Donde nosotros nos podemos afianzar. Entonces dice en el verso número 4: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, que por cierto era de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo. Verso número 5: y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. ¿Cuánto pesaba? Un chorro. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y dice ahí, si él pudiera pelear, me faltó el 8, yo quiero que vaya al 9, porque ahí es cuando los amedrenta, y entonces les empieza a decir a los hijos de Israel que le manden a alguien, y les dice, mándenme a alguien que pueda pelear conmigo. El verso 9 dice, si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo peleare más, pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado el campamento de Israel, dame un nombre para que pelee conmigo. Es lo que pidió Goliat, que le diera un nombre que peleara con él. Y lo que yo quiero decirte es que en este tiempo se necesitan no hombres, se necesitan David para vencer, o los David para vencer a los Goliat. Y en un momento te diré cuáles son las características, ¿verdad?, para una victoria. ¿Cuántos cristianos andan peregrinando? ¿Cuántos cristianos tienen ese Goliat en su vida? Andan de peregrinos, no se establecen. Creen un poquito hoy, mañana no creen. Obedecen tantito allá y le creen tantito allá, y parece que sí allá, y no me gustó acá y ahora le creo allá. Y andan en peregrinos, y ese es el gigante mientras no haya. Y incluso, ¿te acuerdas que Elías en el libro de Reyes, él se encuentra con el pueblo de Israel, y él enfrenta, o más bien confronta al pueblo de Israel, y les dice al pueblo de Israel qué era lo que están haciendo? Dice, ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si han de servir al Baal, sírvanle, y si han de servir a Dios, pues sírvanle a Dios, porque andan como que sí allá y como que tantito para acá, y como que le creen allá. Y ese es el problema. Cuando tú claudicas en tu fe, se va a levantar el gigante, siempre se va a levantar el gigante. No puede haber ya gente que ande claudicando, no puede haber, debe de haber más firmeza en nuestras vidas. Y justo ahí, ¿verdad? Es donde yo quiero ir. Ahora, David, antes de que David fuera rey, había un rey, el cual se llamaba Saúl. Saúl está enfrente, la historia dice que ese filisteo vino a hacerle guerra a Israel, y el rey era Saúl. Y entonces Saúl, el rey, por 40 días estuvo con su ejército formado para alistarse a la guerra, pero no hizo absolutamente nada. En esa historia, la Biblia dice que llegó David, y llegó ahí, y David vio al ejército de Dios enfilado con las armas, y entonces llega David. ¿Por qué llegó David? Porque justo la Biblia describe que su papá lo había mandado a llevarle de comer a sus hermanos, que eran soldados del ejército de Saúl. El papá le dijo, hijo, tus hermanos están en la lucha, ya llevan 40 días peleando. Y cuando llegó ahí, no estaban peleando, nada más estaban parados. Estaban enfermos, no habían peleado, estaban cansados de estar parados. Entonces llévales, hijo, un queso y leche, creo que es lo que le pidió que le llévale unos quesos a tus hermanos, porque pobrecitos de tus hermanos han de estar bien cansados, ¿verdad? Pero no estaban ni cansados, nada más estaban parados y estaban miedosos.
Entonces estaban parados y miedosos, porque cada mañana que salía el filisteo temblaba y Saúl temblaba. Entonces el papá: hijo, llévale a tus hermanos de comer porque ahí están, han de tener hambre. Y entonces David llega, esa es la historia, David llega y entonces David ve todo un cuadro de guerra sin pelear. Un cuadro de guerra sin pelear. Habían dos ejércitos, pero no estaban haciendo nada, ni uno ni el otro. Al contrario, estaba haciendo más el otro que el ejército de Dios. David pregunta, y David incluso dice: ¿quiénes son estos que han desafiado los escuadrones del ejército de Dios? Hace esa exclamación. Y entonces David mismo dice: ¿qué le darán al que venciere a ese filisteo? Y por ahí alguien le dijo: no, mira, David, al que venza al filisteo, bueno, le van a dar a la hija del rey. Y además le van a perdonar la deuda a toda la familia. Y David dijo: pues yo. David dijo: yo me aviento. Y entonces David llegó con Saúl y le dice: yo quiero ir a la guerra, pero si él pide un hombre, yo soy el hombre. Si él está pidiendo a alguien que pelee con él, yo soy el hombre. Entonces Saúl le dice: pero no creo que tú puedas. David da algunas claves y ahí comienza la historia. Y ahí comienza algunas de las características para que tú puedas tener una victoria. Iré a la primera. Primer principio para la victoria es este: David conocía a Dios. Ese es un principio para la victoria. David conocía a Dios. Y ese es un principio para tu victoria. Todo el que conoce a Dios tiene garantizada una victoria, o por lo menos, o por lo mucho, tiene garantizado menos errores. Proverbios capítulo 1 verso 7 dice: porque al principio de la sabiduría es el temor a Dios, y temor a Dios es conocer qué es lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Y cuando uno conoce a Dios, uno sabe qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer, qué es lo que te conviene hacer y lo que no te conviene hacer. Dios todo lo sabe y Dios se lo revela. Incluso la Biblia dice que Dios ama la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando uno ama a Dios en lo secreto, Dios le hace comprender, Dios le revela la sabiduría, cómo debe de actuar. Tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, dice la palabra. Cuando uno conoce a Dios, ¿verdad?, ese le garantiza una victoria. Yo conozco a Dios, yo sé los pensamientos de Dios, o Dios revela lo que yo debo de hacer. En la palabra tú encontrarás hombres que en algún momento no supieron hacer nada como tú y como yo. Yo confieso, hay veces que yo no he sabido hacer qué hacer. ¿Tú sí? Dime cómo, porque a veces yo me he hallado en una disyuntiva en lo que debo de hacer. ¿Te ha pasado a ti? Creo que a todos. Creo que a todos nos hemos encontrado en una situación, decimos: ¿qué hago? Dios, dime qué hago. Y uno está, aunque para otros pueda ser algo sencillo, pero a veces uno se encuentra en será, no será, y si lo hago y me sale mal, y si hago este negocio y no me sale. No sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado. Y uno está como, pero cuando uno conoce a Dios y uno se interna a preguntarle a Dios y conoce el corazón de Dios, porque te diré algo: todo lo que va a destruir tu vida no es de Dios, pero también todo lo que va en contra de la voluntad de Dios tampoco es de Dios. Y a veces necesitamos conocer el corazón de Dios y conocer la palabra de Dios para que ahí comiencen nuestras victorias que vienen. Cuando tú conoces a Dios, entonces vas a entender que los no también son parte de las victorias. Quiero que anotes esto: hay derrotas que son más dignas que una victoria. Hay derrotas que son más dignas que una victoria. ¿Lo agarraste? Nosotros llamamos derrota cuando no nos salen las cosas como nosotros queremos, y le llamamos victoria aquello que sale como nos gustó. Pero ¿dónde está la clave
La clave es tener temor de Dios, aunque para muchos parezca que es una derrota, pero si lo hiciste de al cabo como Dios quiso, y aunque no te salieran las cosas, eso se llama victoria. Eso se llama victoria. No le llames éxito cuando todo lo que hiciste salió fuera de la voluntad de Dios. Éxito no significa que tú te sientas bien aunque en el camino hayas hecho las cosas malas. Tenemos el dicho, el fin justifica los medios. No importa, ya llegué, no importando cómo le hice, ya llegué. Eso es derrota. No importando cómo llegué, ya llegué. Eso, mis estimados, se llama derrota. Si a mí no me importa cómo le hice para llegar a la meta, y no importa a quién afecté y lo que tuve que hacer, si nada más me centro en la meta, eso se llama derrota. Porque a Dios le interesa tanto la meta como cómo llegas a la meta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La muestra, Israel salió de Egipto. Hago la pregunta, ¿cómo venían en el camino? ¿Cómo venían en el camino? Quejándose, murmurándose, pecaron, renegaron y pues ya queremos llegar. ¿A Dios le interesaba también el camino? Sí. Sí le interesa el camino, le interesa el proceso. Escucha, Dios no solamente quiere verte transformado, Dios también le interesa el tiempo del proceso. Eso también. Y Dios conoce que a veces en los procesos nos hace falta carácter. Dios te quiere ver como una persona victoriosa, sí, pero Dios nos conoce muy bien. Y no podemos negar que a veces en el proceso nos fallan las cosas. No podemos negarlo, no podemos negar. Y David tenía algo. David era una persona que la Biblia describe que tenía el corazón de Dios. No hay otro adjetivo, no hay nadie en la Biblia que tenga ese adjetivo, un hombre conforme a mi corazón. Nadie lo tiene más que David. David tiene ese adjetivo. Wow, qué adjetivo. Tener el corazón de Dios. Tener el corazón de Dios significa ser íntegro. No significa ser perfecto, porque David no fue perfecto. Si has leído la Biblia, David no fue nada perfecto. Nada perfecto. No tuvo un detalle, tuvo muchos detalles. Pero si de algo se puede jactar David, es que cuando se equivocaba, él sabía que se había equivocado. Él sabía que se había equivocado e inmediatamente tenía que ir porque conocía a Dios. Quien no conoce a Dios se equivoca y no le importa. Hay gente que se equivoca y peca, y como no conoce a Dios dice, pues ¿a poco pequé? ¿A poco hice mal? Pero el que conoce a Dios inmediatamente sabe que cuando hace algo va en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que te garantiza. Cuando uno comete un error y conoce el corazón de Dios, y tú sabes, hay algo que está pegado, porque déjeme decirle algo. Cuando tú conoces el corazón de Dios, te tengo noticias. Cuando tú conoces a Dios, tu corazón está pegado a su corazón. Tu corazón se pega. Hay un sentir, hay una vida tan apegada a Dios que sabes cuando tú fallas. Y sabes que lo que has hecho no es lo correcto. Sabes que no es lo correcto. Entonces, a veces una derrota una derrota puede ser más digna que una victoria. No sé si me expliqué. Hay derrotas que le llamamos, pero que son dignas. Caíste, pero fue digno porque lo hiciste de una manera íntegra. Lo hiciste con valor y lo hiciste bajo el temor de Dios. Mientras que otros pueden levantar la copa y decir, he ganado, pero no dignamente. Toda victoria debe de llevar dignidad. No le llames victoria si no hay dignidad en la lucha. Una lucha dignamente no ganada no es victoria. No es victoria. Aquí se trata de dignidad. Y cuando uno conoce el corazón de Dios, entonces sabe que tiene que ser así. David conocía a Dios porque pasaba tiempo con Dios. David conocía a Dios porque sabía cómo Dios pensaba. David conocía a Dios porque, escucha, se dejaba que Dios tratara con él. Dios trataba con su corazón
porque sabía lo que Dios pensaba, porque él escudriñaba el corazón, porque le interesaba su presencia. Conocía a Dios porque conocer a Dios requiere tiempo. Conocer a Dios requiere tiempo. ¿Por qué ahora no tenemos tantas victorias? Porque no conocemos a Dios. ¿Y por qué no conocemos a Dios? Porque no tenemos tiempo para conocerlo. No tenemos tiempo para conocerlo. Antes de la pandemia, yo escuché a mucha gente que decía: oye, ¿por qué no buscas a Dios? Pastor, no tengo tiempo, el trabajo no me deja. Y ahora que se quedaron sin trabajo, les preguntas: ¿y por qué no has buscado a Dios? Porque no tengo trabajo. De todas maneras, ya comprobamos que no es el tiempo, sino la administración del tiempo lo que nos impide no buscar a Dios. Tener tiempo o tener mucho trabajo nos roba el tiempo de Dios. Y ahora que están en casa, yo le he preguntado: ¿y por qué no has orado? Ay, pues es que no, pues es que estoy aburrido. Entonces, ¿qué era lo que necesitabas? En realidad era decisión. Y David tenía la decisión de buscar a Dios. Conocer a Dios necesita, sabes, que te va a llevar a renunciar a muchas cosas. Conocer a Dios requiere escucharlo. Primera del Samuel capítulo 17 verso 37. Ve lo que dice. Primero libro de Samuel capítulo 17 verso 37. El Señor me libró de las garras del león y del oso, y también me librará del poder de ese filisteo. David conocía que Dios lo había defendido, que anteriormente Dios había sido bueno con él. Él conocía quién era Dios. Es como si yo dijera: yo conozco quién es mi padre carnal, mi papá, Philly, que ustedes lo conocen. Y yo sé que mi papá me ha ayudado alguna vez en mi vida económica. Si yo paso alguna necesidad económica, ¿creen que yo esté seguro que él me puede ayudar? Claro, porque lo conozco. Conozco cómo es su corazón de misericordia y su corazón de ayudador. David sabía, y David se atrevió a decir: si este filisteo viene y Dios me libró de la garra del lazo, o de la garra del oso y del león, también estoy seguro, yo conozco a mi Dios, yo conozco a mi Señor, que también me va a ayudar con este filisteo. También me va a ayudar, porque él conocía el corazón de Dios. Quien no conoce el corazón de Dios va a tener temores. Va a tener muchos temores. David escribió un salmo que dijo: el Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores y de todas mis angustias, porque conocía a Dios. Conocer a Dios. Jesús mismo, cuando tuvo su ministerio en la tierra, no se preocupó por los gigantes que estaban afuera. Él se preocupó por tener comunión con el Padre, porque sabía que ahí estaba su victoria. Todas las noches tenía un encuentro con Dios, y se levantaba de mañana, dice la palabra, y entonces tenía un encuentro y conocía el corazón de Dios, qué es lo que quería. Se preocupaba por los gigantes. Enuméreme los gigantes que tenía Jesús en aquel tiempo de su ministerio. ¿A qué le llamaría gigantes? Empezando por Satanás, empezando por la opresión de los fariseos y de los escribas, que también la religiosidad era un gigante que hay que vencer. Desde partidos políticos, desde gente, desde demonios que se le presentaban. ¿No eran gigantes para Jesús esos? ¿No eran el gigante de la enfermedad, el gigante de la lepra, el gigante del demonio endemoniado gadareno? ¿Esos no eran gigantes? Eran gigantes al igual que en este tiempo. Pero todos ellos, él no se preocupó por lo que veían sus ojos, se preocupaba por conocer el corazón de Dios, porque Dios era su sostén. De hecho, David escribió el Salmo 121. El Salmo 121 lo conoces tú, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ve lo que dice el 3: no dará tu pie al resbaladero. Él sabía: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. O sea, David, cuando salió a pelear con el filisteo, él sabía que Dios no estaba dormido, que Dios no estaba dormido, que Dios estaba despierto viendo la batalla. Dios estaba despierto viendo la lucha. En el verso 4 del
Salmo 121, David escribe aquí: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no se fatiga de día, ni la luna de noche. Jehová te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. Jehová guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. David lo sabía, conocía quién era Dios. Conocía tanto a Dios que se atrevía a pelear batallas que no cualquiera pelea. Cuando tú conoces quién es Dios, aunque la batalla sea grande, tú sabes que Dios está contigo. Otro segundo principio para la victoria. Segundo principio. Anótalo. David conocía sus armas. David conocía sus armas y David sabía manejar sus armas. ¿Recuerdas que Saúl en el enfrentamiento contra Goliat, Saúl le dijo: bueno, ok, tú enfréntate a Goliat, pero mira, te presto mi armadura? ¿Recuerdas que en ese pasaje Saúl le presta su armadura, le presta su malla y entonces cuando David se la pone, David dice: no me gusta, yo no me siento ágil, yo con esto no puedo, no es así. Y yo cuando estudié esto, ¿sabes cuánta gente le importa más su apariencia que sus habilidades y sus dones? Y entonces el diablo usó incluso a Saúl para decirle: mira, ponte una armadura que no es tuya y ponte esto, porque con esto podrás vencer a Goliat. Y a veces pensamos que porque nuestro físico o por nuestra apariencia vamos a poder vencer, o porque tenemos una recomendación de alguien, o porque alguien como decimos los mexicanos, tenemos alguna palanca, ¿verdad? Y nos ponemos el nombre de alguien o el apellido de alguien y vamos y creemos que vamos a vencer de esa manera. Pero Dios te ha dado una personalidad a ti, una habilidad a ti, tienes que creerle a Dios. Tú sabes usar tus armas. David sabía usar sus armas. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 45. Tú vienes, dijo David, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y tú conoces la historia. David no tenía más que unas piedras, un saco y su honda, pero qué bien la usaba. ¿Cómo sabes que la usó bien, pastor? Porque nada más necesitó de una piedra, no necesitó de las otras. A la primera, diga conmigo: a la primera. ¿No te gustaría vencer a tu enemigo a la primera? Porque si algo tenemos los hijos de Israel, es que estamos luchando y luchando y luchando y luchando, cuando Dios ya nos ha dicho que tenemos que vencer a la primera, como lo hizo David. ¿Por qué? Porque sabía manejar sus armas. No es la apariencia lo que define a las personas en su victoria. No es la apariencia. No es que te pongan: ponte esto para que te veas, David, como un soldado, ¿verdad? Para que cuando salgas ahorita, entonces también se amedrente Saúl. No se trata de la apariencia, se trata de la unción que uno tiene para vencer el diablo. El diablo lo que menos le interesa es nuestra apariencia, lo que menos. Pero ¿sabes lo que le hace daño? Es la unción. Y la unción es el revestimiento de Dios en tu vida, el poder de Dios en tu vida. Eso sí le hace daño. No, incluso me atrevo a decir que no porque sepamos que debemos hacer una oración en el nombre de Jesús es porque el enemigo tiene que tener miedo. En el nombre de Jesús, diablo, te vas. No porque usemos esa frase significa que el diablo se amedrente, porque muchos lo han hecho y no ha sucedido nada. En el libro de Hechos hubo 2 personas que quisieron ir y vacilar y echar fuera un demonio. Y entonces el demonio se les apareció y le dijeron: a Jesús lo conocemos porque usaron el nombre de Jesús, pero ustedes ¿quiénes son? Y el demonio los avergonzó y hasta los dejó desnudos, y regresaron desnudos y les dio unas buenas nalgadillas. Regresaron avergonzados. No por usar el nombre de Jesús significa que tengamos autoridad y que el enemigo se va a espantar. Significa lo que te decía en el punto número 1, conocer a Dios, porque conocer a Dios en esa intimidad te va a revestir de poder.
y de la naturaleza de Dios. Es de la naturaleza. El diablo no quiere que seas como Dios. Por eso tu victoria en primero es conocer a Dios. 2, saber qué armas usas. Y no hay mejores armas que las que usó Jesús. Efesios lo revela. Efesios 5, 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Usas las armas carnales, victoria no asegurada, sino derrota. Pero nuestras armas, nuestra milicia son carnales. ¿Alguna vez has usado en una lucha la carne? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Quizá podrás haberle dado pegado y decirle qué bueno que le fue, y le di, le dejé de sangre, pero al final cuando das vuelta a la puerta, entonces sabes que tienes una derrota delante de Dios, porque no significa levantar una victoria entre los hombres, significa levantar la victoria delante de Dios, que Él apruebe la victoria. Y hay muchas victorias que no son aprobadas por Dios, aunque los hombres te digan qué bien te viste, como aquel hombre, creo en las Olimpiadas, que le acaban de quitar no sé cuántas medallas que obtuvo porque le encontraron que consumió o se inyectó anabólicos o no sé, o alguna especie de a un tal Armstrong le quitaron, le acaban de descubrir que hizo trampa, mientras todos le aplaudieron. ¿De qué sirven los aplausos? ¿De qué sirven las victorias? ¿De qué sirven levantarte el cuello si al final en tu cámara secreta sabes que Dios te va a decir no es genuina la victoria? No se trata. Pero podríamos ver al que quedó en segundo lugar en esa competencia y que no llegó en primer lugar y a lo mejor quedó agachado. Entonces Dios sí le daría a él, ¿verdad?, la corona y el triunfo, porque lo hizo sin engañar. ¿Sabes que hay muchas personas que parece que son del tercer lugar, pero en realidad son las que se llevaron el triunfo? Y hay otros que están en primer lugar que no tienen nada que ver con la victoria. David se tenía que asegurar que el triunfo, porque lo veré en el punto número 5, que al final de tus victorias le tienes que dar toda la gloria a Dios. Tienes que asegurarte que tus victorias le hayan dado toda la gloria y toda la honra a Dios. Número 3, otro principio para la victoria. David se conocía a sí mismo. David se conocía a sí mismo. Escucha, quien no sabe de dónde viene no sabe quién es. Quien no sabe de dónde viene no sabe quién es. David se conocía a sí mismo y dijo, yo sé de dónde vengo, yo sé quién soy. David se conocía a sí mismo. Incluso David, cuando se enfrenta al filisteo, dice así, o cuando se va a enfrentar al filisteo, en ese mismo capítulo 17, por tiempo no lo voy a leer, pero en el capítulo 17 David describe y dice, ¿quién es este filisteo? Y usa una palabra, incircunciso. ¿Quién es este filisteo incircunciso que desafía a los ejércitos de Dios, a los escuadrones de Dios? David dijo eso. ¿Quién es este filisteo incircunciso? ¿Por qué usó la palabra incircunciso? Porque la palabra incircunciso o circunciso significa alguien, específicamente el circunciso es el que ha hecho un pacto con Dios, el que ha hecho una alianza con Dios. Y Goliat no tenía alianza con Dios, tenía alianza consigo mismo. Pero David había hecho un pacto con Dios y él se conocía a sí mismo. Él sabía bien quién era en Dios, no quién era en esta tierra, sino quién era en Dios. Él sabía bien que no venía de un deseo carnal de combatir, sino que Dios lo había llevado ahí para liberar a Israel. David se conocía a sí mismo. Nunca utilices la creación para saber quién eres tú. Mira a Dios y Dios te va a decir quién eres tú. Incluso en 1 Samuel capítulo 17 verso 34 dice, David le respondió a Saúl, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león y un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena
y lo sigo golpeando hasta matarnos. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Incluso le llama a Goliat un nombre pagano, lo llama así, un hombre pagano. ¿Qué es una persona pagana? Uno que está metido en todos lados y cree en todo, pero no tiene pacto con Dios. Y David dijo, ya está mi victoria, porque yo sí tengo un pacto con Dios. Y el que pacta con Dios, entonces Dios lo va a defender, Dios va a ser la parte de defensa. Y Goliat no lo tenía. Y además, déjame decirte algo también que hemos estado enseñando. La mayor victoria de David no fue matar a Goliat, lo hemos enseñado. La mayor victoria de David fue no matar a Saúl, porque lo pudo haber hecho en alguna ocasión. Saúl lo estaba traicionando y lo quería, y tenía el poder David para matar a Saúl, pero no lo hizo. Incluso dijo, ay de mí si toco al ungido de Jehová. Su mayor victoria no estaba en matar a Goliat, es no matar a Saúl. Esa fue su mayor victoria delante de Dios. David se conocía a sí mismo. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, ten cuidado de ti mismo. Uno debe de conocerse a sí mismo para lograr la victoria. Si tú te conoces a ti mismo, entonces puedes lograr muchas victorias, pero hay gente que no se conoce. Y déjame decirte, una de las primeras revelaciones que debemos de pedirle a Dios es, Señor, revélame quién soy. Por eso iniciamos la oración así, que Él nos revele quiénes somos. Dios quiere revelarnos quiénes somos, porque de ahí partimos. Cuarto principio para la victoria: David no se dejó intimidar por lo que vio. David no se dejó intimidar por lo que vio. La Biblia lo leímos hace rato, que era un hombre grande y que su aspecto era un gigante y pesaba tanto, y su lanza tenía tanto y pesaba tanto, y su cota de malla pesaba tantos kilos, y al parecer de los ojos es un guerrero. Pero David no se dejó intimidar por lo que sus ojos vieron. David supo ver las cosas de la manera que tenía que vernos. La manera en que ve las cosas pueden determinar tu victoria. Si tú crees que es un gigante, entonces será un gigante. Pero si tú crees que solamente es un obstáculo, entonces así será. Un obstáculo que te llevará a una victoria. Enfócate en la victoria más que en el obstáculo. La manera de ver te puede garantizar, la manera de ver la vida y la manera de ver las cosas, entonces te pueden garantizar otra cosa. Hay gente que ve ahorita esto como algo fuerte, pero los hijos de Dios sabemos lo que dijo Pablo, que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas nos ayudan para bien. La manera de ver la vida nos puede asegurar la victoria. Todo el ejército de Saúl vio muerte, pero David dijo, hay una oportunidad, mientras todos dijeron. Ahora, algo muy importante: mientras estaban el ejército de Saúl siendo amedrentados por 40 días, el Goliat, el hombre, el gigante, dijo, ¿hay alguien que venga contra mí? Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. ¿Cuáles son los candidatos? ¿Alguien quiere voluntariamente ir a pelear? Nadie. No hubo nadie. Pero para David, cuando dijo, esta es una oportunidad, primero, para que Dios se glorifique. Si tú vas a hacer algo que glorifique a Dios, Dios te va a apoyar. Dios te va a apoyar, porque al final Él se va a llevar la gloria. Y Él te va a dar la estrategia para hacer lo que debes de hacer. Pero, ¿por qué David tenía tantas victorias? Si has leído en la Biblia, ¿cuántas victorias tuvo David? Una de las claves: porque David, antes de pelear la guerra, sabía que Dios tenía que llevarse la gloria de esa, y le iba a dar la gloria, y le iba a dar la honra. Dios no le da batallas a quien le roba su gloria. La Biblia lo dice: yo no comparto mi gloria con nadie.
Dios comparte su gloria con los guerreros que le dan la gloria a Él, los que reconocen que al final de la batalla es gracias a ti, Señor, es gracias a ti la victoria, es gracias a ti lo que tú me has dado. Entonces enfócate. David era una oportunidad. David preguntó qué le darían si él ganaba, y entonces le dijeron: te vamos a dar a la hija del rey, y entonces le vamos a perdonar a la familia todo lo que debe. Y David dijo: pues como que sí. Y entonces David se enfocó en lo que en la promesa del rey más que en el gigante. ¿Sabes cuál es la promesa? Cada vez que venciéremos, entonces la Biblia nos lo dice, que estaremos en la vida eterna, que nos sentaremos en el trono de Dios, que Dios nos dará del fruto del árbol de la vida. Enfocarte en lo que Dios te prometió te ayuda a vencer a tus gigantes, ¿verdad? Que es lo que Dios te promete. Y número 5, con eso voy a ir terminando. David tenía un solo propósito: que Dios fuera glorificado en ese valle. Que Dios fuera glorificado en ese valle. Ese era uno de los principios de la victoria. Voy a pelear. David dijo: si Dios se va a llevar la gloria, yo peleo. Porque David, después de eso, David se hizo muy famoso. ¿Sí o no? ¿Has leído la Biblia? Se hizo muy famoso. Él mata gigantes, porque no mató uno, mató otros tantos. Pero David tuvo que luchar y decir: yo tengo que saber, eso lo tengo que saber yo. Si yo voy a matar a ese gigante, tengo que asegurarme de que le voy a dar toda la gloria a Dios. Toda la gloria a Dios. En este valle se tiene que nombrar: quien se llevó la victoria es Dios. ¿Y lo nombró? Sí. Desde un inicio él comenzó a nombrar a Dios en esa lucha. ¿Quién es este paladín que ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente? Está metiendo a Dios. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de... Le está dando ¿qué? Gloria a Dios. Él pudo haber dicho: yo y mi onda. Tú vienes a mí con espada y lanza, yo vengo a ti con mi onda y mis piedritas. Pero no dijo así. Él hablaba de darle a Dios toda la gloria y toda la honra. Y Dios dice en 1 Samuel: Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Tener una victoria sin glorificar a Dios es haber perdido. Al final, es haber perdido. En el verso 47 de 1 Samuel dice ve lo que dice. Yo quiero que terminemos. 1 Samuel capítulo 17 verso 47. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. Eso dice el verso 47. ¿Sí dice eso? Todos los que están aquí, ¿qué dice? Reconocerán, tanto los malos como los buenos. ¿Qué le interesaba a David? Que todo mundo reconociera que el que lo salvó, ¿quién era? Dios. Eso es darle gloria a Dios. Él dijo: no quiero que me reconozca que fue mi onda y mi habilidad y lo que yo tengo. Yo quiero que todo mundo reconozca que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Wow, su mayor victoria de David es asegurarse que todo mundo le diera la gloria a Dios. ¿De qué sirve cuando nos enfrentamos a algo si al final el que se lleva los créditos es el humano, uno o la otra persona, y Dios nunca se lleva la gloria? El fin de toda victoria es que Dios sea levantado. Ese es el fin de toda victoria. Si vas a tener una victoria económica, que Dios sea levantado. Si vas a tener un éxito laboral, que Dios sea levantado, que la gente reconozca que fue Dios. Cualquiera que fuese tu lucha, asegúrate que al final la gente reconozca que es Dios. Y entonces esa será una buena victoria. Llevarse el crédito sería necedad, negligencia y hasta
torpeza de nuestra parte decir que por nuestras fuerzas somos los vencedores. Pero ¿quién te dio las fuerzas? ¿Quién te da la vida? ¿Quién te da los recursos? ¿Quién te da la inteligencia? ¿Quién te da la sabiduría? ¿Quién te da el poder? Y aun cuando tú puedas tener dones y talentos que vienen de Dios, ni siquiera son de nosotros, al final Él es el que se lleva la gloria. Reconocer. Así lo hicieron los grandes hombres de Dios que habla la Biblia, hebreos, los héroes de la fe. Todos ellos reconocieron a Dios y fueron puestos por héroes. Héroes que no reconocen a Dios no son héroes, pero aquel que reconoce a Dios, entonces dice la palabra que todo el que confiesa a Dios, y no se trata solamente de decir, yo lo recibí en mi corazón como mi Señor y Salvador. No, aquel que confiesa a Dios en todos sus pasos, un día Dios lo confesará delante de su Padre. Reconocer. Las victorias se tratan de reconocer. No es como dijo Josafat, porque no es nuestra la guerra, sino del Señor. Para terminar, yo quisiera que tú buscaras primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 28. Quiero terminar con esto. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 28. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Traer ofrenda. Traer ofrenda. Cuando David mató a Goliat, ¿sabes con qué lo mató? Lo hirió. La Biblia dice que lo hirió con la piedra, pero no lo mató con la piedra. ¿Lo mató con qué? Con su espada de él. Pero es interesante ver que después esa espada, ¿sabes dónde estaba? La encontraron en el santuario. Un día David venía huyendo también de Saúl y llegó al santuario y ahí encontró la espada con la que mató a Goliat, porque la había llevado como una ofrenda. Ni siquiera se la llevó como trofeo, la llevó como ofrenda. ¿Sabes dónde deben de llegar nuestras victorias? Nuestras victorias tienen que terminar como una ofrenda a Dios. Todas nuestras victorias son nuestra mejor ofrenda. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento de lo que Dios hizo con nosotros y a través de nosotros. Nos usó, pero también Dios intervinió. Es un gozo de Dios obrando en nosotros, pero también nosotros sacando nuestro potencial. Por eso comencé diciendo, los dos grandes principios de la victoria es saber quién es Dios y la obra de la cruz, pero también saber lo que yo puedo hacer a través de la cruz. Mis victorias que hago o que logro en Jesús es una muestra de que Dios estuvo conmigo, pero también yo logré hacer algo en Dios, y esa llevarla es la mejor ofrenda. Tributad a Jehová la gloria y el poder, la gloria debida a su nombre. ¿Hay que pagarle a Dios por nuestras victorias? No se trata de pagar, se trata de reconocer. Pero sin embargo, también la Biblia dice que debemos de ofrendarle a Él. Al final, Él se lleva todo. Y David, la Biblia describe que cuando se enfrentaba a sus enemigos traía muchos botines. Lograba tener un tesoro, y el tesoro era grande. Era grande lo que David tenía como tesoro. Pero ¿para qué lo usó? ¿Alguien sabe para qué lo usó? Primera de Crónicas o Segunda de Crónicas, en el capítulo 28,
la palabra de Dios dice que Él destinó toda su riqueza, ¿sabes para qué? Para hacerle una casa y un santuario a Dios. Y de su tesoro personal quiso hacerle una casa a Dios, una habitación. Todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece a Dios. No hay nada. No hay nada. No hay nada que podamos nosotros colgar en la pared que nos haga mayores a Dios. No hay nada. Si alguien tiene que levantarse, es Él. Somos llamados a ganar victorias para el Señor. Victorias. Señor, traje una victoria más. Traje una guerra ganada para ti. Es tu guerra, no es la mía. Solamente somos soldados, porque así lo dice Filipenses, que hemos sido tomados como soldados para el capitán. Oremos. Padre, esta mañana tú no solamente nos quieres como hijos, nos quieres como vencedores, hijos vencedores que van de victoria. Yo quiero que tú en este instante, Señor, tú le reveles a cada una de las personas que me está escuchando o que está escuchando el mensaje. Yo quiero que tú, Señor, porque al inicio oramos pidiendo revelación, y es a donde yo quiero llegar, a lo más central del mensaje. Yo quiero que tú le reveles a cada persona cuál es el Goliat que tiene que ser derribado. ¿Cuál es? ¿Hace cuánto, Señor, que no tenemos una victoria para ti? ¿Hace cuánto que no vamos a darte una ofrenda por la victoria? Señor, ya logré vencer a mi Goliat. Ya logré vencer al Goliat que me amedrentaba, que todos los días. Tú sabes cuál es el Goliat: el mal carácter, un pecado oculto, un mal hábito, qué sé yo. Tú sabes cuál es el Goliat que no ha vencido. Tú sabes el Goliat que necesita ser derribado. Pero también sabes que no podrás hacerlo si no logras los principios de conocer a Dios, de conocer tus armas, de conocerte a ti mismo, de al final glorificar a Dios. ¿Hace cuánto que esa ofrenda Dios ya la está esperando? Señor, no nos permitas seguir avanzando sin haber acabado con ese hombre que nos amedrenta y nos hace retroceder, porque al final volverá a salir. Porque Goliat ya tenía que haber sido vencido desde Josué y no fue vencido, y al final volvió a aparecer. Y tú levantaste un hombre como David para acabar con lo que en un inicio debió de haberse acabado. David acabó con lo que otros no pudieron acabar, pero también al mismo tiempo te dio el orgullo de haber culminadose tu voluntad, y eso, Señor, te agradó. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser como David. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres vencedoras. Te damos gracias. Rogamos. Nos levantamos en el poder de tu Espíritu, Señor. Y además, confiando que si somos hijos, entonces, Señor, también tenemos el respaldo del Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero más de ti.
Biblia nos dice en Romanos 8:35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Para ser vencedores, como el pastor nos hablaba hoy en la predicación, tenemos que estar cerca de Cristo. Él es el que nos da la victoria, el que nos hace vencedores a cada uno de nosotros, aún con nuestras limitaciones. Pero solamente nosotros tenemos que creer en Él, porque de hecho, dice la palabra de Dios, de hecho en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. Hoy, si tú necesitas ser salvo, yo te invito a que creas en Jesucristo. Su palabra dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hoy lo que tú necesitas hacer es creer en Jesucristo, entregar tu vida a Él, y Él te va a hacer un vencedor, porque los que están cerca de Cristo es una promesa que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si tú estás dispuesto a abrir tu corazón ahí en tu casa, donde estás, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo y entrégale tu vida a Jesucristo. Él te ama. Y antes de toda persecución, de toda angustia que tú estés viviendo en este momento, necesitas estar cerca de Cristo. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, hoy entrego mi vida a ti. Te pido perdón por mis pecados. Yo creo tu palabra que dice que todo aquel que te invoque, que el que invoque el nombre del Señor será salvo. Yo lo creo y te entrego mi vida. Hoy invoco tu nombre y te pido que me salves. Te pido que entres a mi corazón, que tomes todo lo que soy, Señor. Toma la autoridad de mi corazón tú. Te lo entrego, Señor, a ti. Quiero estar cerca de ti. Quiero ser más que vencedor en Jesucristo. Aquí está mi vida delante de ti, Señor. La entrego en el nombre de Jesús. Señor, reconociendo que tengo que menguar yo para que Cristo viva en mí. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Te damos la bienvenida, porque si tú hiciste esa oración, te damos la bienvenida a la familia de Cristo. Y esperamos que pronto estés con nosotros reuniéndote. Aquí tienes en Alcance Familiar una familia que te espera y que te ama. Que Dios los bendiga. Ok, iglesia, pues estamos una vez más felices, más que contentos, porque hemos alabado al Señor y hemos escuchado la voz del Señor a través de nuestro pastor. Y qué bueno, ¿verdad? Saber que podemos vencer gigantes. Y yo creo que uno de los gigantes que vencemos cada vez que venimos a la iglesia, o cada vez que disponemos nuestro corazón en traer una ofrenda y traer el diezmo, vencemos el gigante del egoísmo, porque nos vencemos a nosotros mismos y decimos, esto es para Dios, esto le pertenece a Dios, y ese es un gigante que tú y yo derribamos cada vez que le ofrecemos ofrenda y sacrificio al Señor.
Y tú dirás, ¿por qué siempre es el dinero? Pero ¿sabes por qué Dios siempre le interesa el dinero? Porque es importante para ti. Y todo lo que es importante para ti y para mí es importante para Dios. Y estos sobres, ¿verdad? Y decimos cada 8 días que vengas y traigas tu ofrenda, que las oficinas están abiertas de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y yo sé que has sido muy obediente, ¿verdad? En traer tu diezmo, tu ofrenda personalmente aquí al Alcance Familiar. O a veces también decimos que hagas una SPAY, ¿verdad? Es una transferencia. Muchos lo hemos hecho de esa manera y podemos decir que es algo muy sencillo. Pero yo quiero decirte que cada uno de estos sobres representan sacrificio, representan ofrenda, representan vida. Estos sobres representan esfuerzo. Cada uno de estos sobres representan un desvelo, representan una preparación que tú has hecho, representan una disciplina, representan una obediencia, representan fe, representan amor, representan vida. Ahora ya no venimos y traemos a un becerro y lo sacrificamos y derramamos la sangre aquí. No lo hacemos, pero quiero decirte que cada uno de estos sobres representa un sacrificio, representa la vida de cada uno de nosotros ofrecida al Señor, tu obediencia. Y eso es lo que a Dios le agrada. Así que yo quiero felicitarte una vez más, como lo hemos estado haciendo cada 8 días. Lo hemos estado haciendo, aunque no hemos estado físicamente en este lugar, o todos reunidos, pero yo sé que muchos lo han estado haciendo obedientemente, como si estuvieran también en este lugar. Porque sabemos que hay una visión en Alcance Familiar, y la visión es ir y predicar el evangelio a todas las familias de la tierra y de ser de bendición a las familias de la tierra. Así que también te recuerdo que tenemos un compromiso con aquellos niños, ¿verdad? Que nos comprometimos en estarles sustentando cada mes. Te animo. Yo te voy a contar algún día de que yo fui un niño. Cuando yo fui pequeño, yo fui un niño que fui sustentado por alguien que se comprometió, que no me conocía y me sustentó por muchos años. Y gracias a esas personas, sin conocerme, yo conocí de la palabra del Señor. Y yo sé que lo que tú estás haciendo, estás sembrando, no solamente o estás llevando un sustento alimenticio, sino estás llevando un sustento espiritual. Y Dios eso lo recompensa en gran manera. Así que Alcance Familiar, pronto ya estaremos todos reunidos aquí. Yo sé que todos queremos, yo cada vez puedo recordar a muchas de las familias y puedo recordar a cada uno de ustedes, y de verdad con todo el corazón lo digo, los extrañamos. Pero pronto ya estaremos todos reunidos aquí cuando el Señor ya nos lo permita. Así que yo quisiera que orásemos, ¿verdad? Por estos gigantes que han sido derribados esta semana. Y yo sé que Dios abrirá un camino en la soledad, abrirá ríos en el desierto, como lo hemos dicho últimamente. Padre, te damos gracias una vez más, porque tu palabra dice que tú pones en nuestros corazones tanto el hacer como el querer por tu buena voluntad. Gracias, Padre, porque hoy hemos vencido a un gigante más, al gigante del egoísmo, al gigante, Dios, que nos quería decir que pensáramos en nosotros y no pensáramos en ti. Señor, gracias por cada familia que ha sido obediente, ¿verdad? Todos estos días, todas estas semanas, Señor, que han estado ofrendando y han estado diezmando, Señor, porque saben que hay una visión en Alcance Familiar y que en esta visión estamos incluidos cada uno de nosotros. Te bendecimos, Padre. Yo sé que tú vas a abrir ventanas, Señor, en el cielo para derramar bendición a cada familia, a cada persona, Dios, que, Señor, ha sido obediente a ti, o aquellos que no tienen trabajo. Yo sé, mi Dios, que tú harás
cosas maravillosas en sus vidas y veremos milagros financieros, Señor. Lo creemos. En el nombre de Jesús yo te lo agradezco una vez más por cada familia de Alcance Familiar. Amén. Pues amén, que Dios te bendiga y pronto nos estamos viendo. Bueno, al fin llegamos al final de la transmisión. Hemos ya estado juntos por un tiempo y hemos pedido la bendición de Dios a tu casa. Sabemos que el Señor estuvo ahí en esa sala, en ese lugar, porque así bien lo dice la palabra, que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está el Señor. Aquí estuvo el Señor y también estuvo en tu casa. Nos veremos pronto otra vez, ya sea en la transmisión o que Dios nos permita volver a regresar a casa, como sea. Mientras tanto, bendecimos tu casa, bendigo tu casa y toda tu familia, al que el poder y la gracia del Señor esté esta semana contigo. Mientras tanto, nos despedimos todos, te mandamos un saludo y nos vemos la próxima.